estudiantes. En esta presentación vamos a tratar el tema de los ejes de estudio de la economía. Es decir, los grandes temas o problemas que son objeto de investigación por parte de las autoridades económicas, de institutos, de universidades, en todo el mundo. Estos grandes problemas han ido evolucionando a lo largo de la historia, presentando mayor complejidad, y también con el tiempo se han ido añadiendo otras áreas derivadas precisamente de estos grandes ejes a los cuales nos vamos a referir a continuación. Lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica en el sentido de su transcurso secuencial a lo largo del tiempo, es decir, a medida que apareció la economía como disciplina, como ciencia social, hará un poco más de unos 200 años, así se ha ido evolucionando, se ha ido enriqueciendo pues esta cuestión. Entonces nos vamos a referir en primer término al polinomio clásico, tal como aparece en la página 17 de la figura 1.4. Se le llama polinomio clásico porque precisamente con esta doctrina nace la economía como disciplina, y acá pues nace precisamente la economía bajo la concepción del liberalismo, que todavía está en boga en muchas partes del mundo. Sobre esa parte nos vamos a referir más adelante. Pues bien, anteriormente mencionábamos pues que en un sentido restringido el objeto de estudio de la economía pues lo podríamos ver en términos de la producción. Pero ya desde los tiempos de los clásicos, ¿verdad?, mediados del siglo XVIII, pues ya había una vertiente global en cuanto al eje de estudio de la economía, ¿verdad? Está claro, ¿verdad?, que la economía se ocupa, pues, el origen de la actividad económica, que es la producción de bienes y servicios. Como vimos, la economía estudia la sociedad desde el punto de vista de la producción para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, claro, el origen de la actividad económica es la producción misma, pues destinada precisamente a la población. Ahora bien, pero otra cuestión importante y que de suyo es la más espinosa de la economía, se refiere a la distribución de los frutos de la actividad económica. Sabemos pues que en la actualidad en muchos países del mundo hay un enorme grado de desigualdad en cuanto a la distribución de los frutos de la actividad económica, ¿verdad? En muchos países, un grupo privilegiado concentra pues la mayor parte del ingreso, y la gran mayoría de la población, por otro lado, se queda con una menor proporción del ingreso. Entonces tenemos este problema de la desigual distribución del ingreso o de los frutos de la actividad económica. Porque recordemos que de alguna manera tienen que distribuirse los bienes y servicios que la economía produce, y esa distribución pues se hará conforme al sistema económico que un país ha adoptado, tema al cual lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces se habla de sistemas económicos para referirse a los sistemas de organización social, económica y política para aglutinar a una nación. Entonces así hablamos de capitalismo, de socialismo, corporativismo. Entonces han habido diversos sistemas económicos y que pues precisamente garantizan la distribución de los bienes y servicios que un país produce. Claro está, en algunos sistemas tendrán sus bondades como también sus fallas, como toda creación humana. Bien, luego tenemos la otra esfera de estudio, el otro eje de estudio, que es el gasto, ¿verdad? También aquí hay una teoría relativa a los determinantes de la
disposición de las personas a gastar su ingreso, tanto a escala individual como a escala colectiva. Entonces hay un enfoque acá, pues complementario, porque vamos a ver que la actividad económica podemos verla, de hecho, pues en diferentes momentos. Y la contraparte de la producción, es decir, del flujo de bienes y servicios generados por las empresas, es el gasto, que es pues la parte del ingreso que la comunidad está dispuesta a gastar en esos bienes y servicios, valga la redundancia, que las empresas producen. Entonces tenemos ahí, como ven, son dos momentos pues de la actividad económica. Bien, pero aparte de estos tres momentos, tenemos pues otra cuestión importante y de suma importancia, de suma trascendencia para cualquier país del mundo. Ahí aparece la palabra acumulación. ¿A qué se refiere la acumulación? Bien, aquí lo que queremos decir es que a lo largo del tiempo, un país, una nación, debe acumular capacidad productiva para satisfacer a futuro las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque la capacidad productiva se desgasta en razón de su uso y es necesario, en el peor de los casos, mantenerla, sino incrementar esa capacidad productiva que tiene que ver con la infraestructura física para producir bienes y servicios. Entonces aquí tenemos todas las obras, la planta industrial, fábricas, empresas, toda esa serie de inversiones que deben hacerse en estos bienes, y precisamente acá es necesario pues que un país vaya acumulando parte de ese ingreso para invertirlo en estos bienes y así no perder capacidad productiva y no tener, por supuesto, dificultades para pues suplir las necesidades de la población en el futuro. Entonces, como vemos, este tema es de capital importancia y que precisamente esta palabra se usa para hablar de inversiones de capital, de bienes de capital para, pues, como decíamos, mantener y además expandir la capacidad productiva. Entonces aquí tenemos esta cuestión que también pues la tenemos que ver en términos de reinversión de las utilidades de las empresas. Ya en la práctica estamos hablando de eso, ¿verdad? Que el excedente que generan las empresas, pues una parte tiene que ser destinado a la inversión. Y también el gobierno debe invertir. Entonces esa es la cuestión de suma importancia para el crecimiento de un país. Es necesario pues que hayan siempre nuevas inversiones para garantizar ese abastecimiento de bienes y servicios a futuro. Entonces este es, digamos así, en términos muy generales, pues los cuatro ejes que nos planteaba la economía desde su nacimiento. Bien, siguiendo de izquierda a derecha, más o menos en una secuencia temporal. A continuación tenemos a Marshall, ¿verdad?, que nos plantea el trinomio pobreza, riqueza y bienestar. Como ven, aquí lo que podemos decir es que Marshall es más posterior, ¿verdad? Ya es un escritor, un economista cuyas obras pues las podemos encontrar entre la segunda mitad del siglo XIX y los albores del siglo XX. Pues bien, acá, pero siempre siguiendo la tradición clásica liberal. Acá Marshall nos dice y nos plantea algo interesante, que hay dos caras de la misma moneda, la pobreza y la riqueza. ¿Verdad? Sabemos pues que en todos los países del mundo hay pobreza y hay riqueza. Claro está, en diferentes grados de predominio de la
pobreza o de la riqueza según el país de que se trate. Entonces, lo importante de Marshall es que aborda pues esta cuestión desde esos dos ángulos, ¿verdad? Como decíamos, que son las dos caras de una sola moneda. En cambio, Smith, que era el primer economista, o digamos, por decir, el padre de la economía, porque con la obra de Smith nació la economía, el famoso libro llamado La riqueza de las naciones, lo ve solo en el sentido positivo. Pues Marshall, pues también resalta que no solo debe investigarse acerca de las causas o la naturaleza de la riqueza de las naciones, sino también de la pobreza. Entonces, como ven, la pobreza sigue siendo precisamente en estos tiempos uno de los grandes problemas económicos de la humanidad. Además, lo interesante de Marshall es que también introduce el concepto de bienestar. Bien, este concepto es un tanto etéreo, o por así decirlo, incorpóreo, porque es muy abstracto y por tanto subjetivo o relativo si este no se mide, no se cuantifica con precisión. Actualmente, pues como medida del bienestar económico, se emplea el Producto Interno por habitante, ¿verdad? Pero no podemos decir que por el simple hecho de que aumente el Producto Interno Bruto por habitante, el ingreso por habitante de un país, automáticamente aumenta el bienestar. Este tiene que estar definido con precisión. Y decíamos que es relativo porque dependiendo del grado de desarrollo de una nación, pues de un país, de una localidad, así pues el sentido del bienestar o el sentimiento de bienestar pues va a ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de unas tribus del África subsahariana, donde no tienen todas las comodidades de, ¿verdad?, los países más adelantados, pues probablemente sientan bienestar en su condición pues precaria, ¿verdad?, viviendo pues de la caza, de la pesca, recolectando frutos, y por tanto, como ven, no hay una definición o una medida así que podamos decir pues que el bienestar se puede considerar como algo definitivo. Entonces, ahí está y está en brumas este término, ¿verdad? Se está precisamente trabajando y hoy pues en estos tiempos, como vamos a ver más adelante, se usa más el término desarrollo humano, que sí tiene medidas, sí se puede cuantificar, y además pues Naciones Unidas hacen un ranking de países al respecto. Pero bien, lo que queríamos comentar de momento es que sí, ¿verdad? También podemos decir pues que también el objeto de la actividad económica es, ¿verdad?, velar por el bienestar de la sociedad en el plano económico. Y además el bienestar pues va más allá del plano económico. Entonces, como ven, pero ahí está la idea que no hay que perder de vista, ¿verdad? Porque precisamente la Constitución, el artículo 1, nos dice que, ¿verdad?, el Estado lo que debe perseguir es, ¿verdad?, el imperativo de un Estado es conseguir el bien común, o si le podemos llamar también el bienestar de una nación. Claro está, en varios sentidos. Bien, después pasando más recientemente, ya en este siglo XX pasado, recientemente terminado, pues hoy vamos a ver más adelante el trinomio de Robbins, porque es uno de los planteamientos que más se usan para tipificar pues a la economía en términos de una relación de medios a fines. Es decir, ¿cuál es el fin de la actividad económica? Según Robbins, son las necesidades.
claro está, ¿verdad? Satisfacer las necesidades. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y es cierto. Y ahora bien, y para satisfacer las necesidades, pues un país cuenta con un conjunto de recursos. Claro, entonces el fin de la actividad económica son las necesidades y los medios son los recursos para satisfacer esas necesidades. Toda empresa humana la podemos ver en términos de un conjunto de medios, es decir, recursos para lograr ciertos objetivos o fines, es decir, necesidades. Así, un país cuenta con recursos naturales, recursos humanos, recursos de capital, tecnología y administración para llevar a cabo el proceso productivo y satisfacer las necesidades de la población. Pero hay una tirantez entre los recursos y las necesidades, puesto que los recursos son limitados y por otro las necesidades son crecientes, ¿verdad? La población y con ello las bocas que alimentar van creciendo a lo largo del tiempo y por tanto un país debe producir más bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. De ahí que este conflicto entre escasez de recursos y necesidades crecientes plantea la necesidad, valga la redundancia, o plantea pues el tema, la cuestión de definir el uso prioritario de los recursos. Entonces, ese es como una especie de manejo, de administración, pues, de esos recursos escasos para satisfacer, pues, prioritariamente las necesidades más apremiantes. Por ahí anda esta cuestión, la vamos a ver más en detalle porque es un esquema, es una forma muy extendida de ver esta cuestión. Luego, más adelante, allá por los años 50, 60, pues aparece la preocupación por el crecimiento y el desarrollo. Kuznets, desde hace los años 50, quizá un poco más atrás, empieza a poner en primer plano de análisis, de estudio, el tema del crecimiento económico, que como decíamos anteriormente, tiene que ser constante o al menos constante o expansivo a lo largo del tiempo, porque, como decíamos, la población va creciendo y la actividad económica tiene que crecer para que no disminuya el nivel o calidad de vida, ¿verdad? Como ven, es una cuestión relativamente, no es del otro mundo, pero ahí está la idea, ¿verdad? Como hemos visto, a lo largo del tiempo hay mayor necesidades que atender y para eso una economía debe crecer y entonces Kuznets explica las fuentes del crecimiento y las condiciones, plantea pues las condiciones que se requieren para que haya un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí que es necesario, pues, como decíamos, centrarse en los factores del crecimiento para que año con año un país vaya, pues, produciendo más y atender las necesidades de la población. Además, más recientemente tenemos un tema que actualmente es objeto, pues, de debate, pese a que surgió precisamente allá por los años 50 o con ese telón de fondo del fin de la Segunda Guerra Mundial y que pues, ¿verdad? El mundo fue clasificado en tres grandes bloques de países. El primer mundo, el mundo capitalista desarrollado, liderado por Estados Unidos y Europa Occidental y después Japón. El segundo bloque integrado por la Unión Soviética, los países del este de Europa, así como Cuba y Corea del Norte. Y el tercer mundo, nuestros países pues del África, Asia y América Latina, que todavía se estaban independizando en esa época.
De ahí pues que se habla de la preocupación por el desarrollo, tema al cual vamos a regresar más adelante. Gracias. Seguimos en la siguiente posición sobre el tema del desarrollo.